Jesús cambia el corazón. Que Dios bendiga a estas dos hermanas. Que Dios bendiga a estas dos hermanas por su testimonio y por su fe. Porque yo sé por dónde están pasando ustedes y realmente hay que dar mucho testimonio para estar aquí alabando al Señor en el nombre de Jesús. Y me golpeaba a mí particularmente un texto que decía: recuérdate de aquella fe que hubo en tu madre y en tu abuela, y espero que en ti también. Amén. Así es. La gloria sea para el Señor. Yo por mí daría el culto ya terminado, finalizado, porque yo me he llenado de Dios viendo el testimonio de las hermanas. Porque por las circunstancias que ellas están pasando, no es fácil venir aquí. Pero sin embargo, ellas han cogido de sus fuerzas para venir aquí y alabar al Señor. Por eso en ellas se cumple en el día de hoy que Dios honra a quien le honra. Que la gloria sea para el Señor. Qué bueno que en la iglesia haya hombres y mujeres del Señor que demos testimonio para el Señor. Que toda la honra sea para Él. Qué bien. Dicho esto, saludarles desde aquí, aunque nos hemos saludado antes, desde aquí, desde el púlpito de este lugar santo, de este lugar santísimo, quiero saludarles en el nombre de Jesús el Nazareno. Y traerles este pequeño mensaje, que para mí va a ser un poquito complicado, porque hay una palabra que me golpea y no quiero que me malinterpreten, por favor. No quiero que me malinterpreten. Pero vamos allá para ver lo que el Señor dispone en el nombre de Jesús. La hermana ha leído el texto, ¿verdad? ¿Lo podemos poner de nuevo, por favor? Yo le rogaría antes de nada a mi hermano Dani que orara por mi persona, para que el Señor, en su misericordia, se digne a utilizarme en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Estamos aquí reunidos entre hermanos, Padre, para alabarte, para adorarte, glorificarte. Damos gracias por todas las bendiciones que estás cada día, que debe ser en nuestra casa, en nuestros corazones, en nuestra vida, Padre. Te necesito, sí. Por hermano José, que es un sentimiento para poder explicarnos tu palabra, Padre. Y que esa palabra caiga en buena tierra y de buenos frutos. Vas a juntar un ambiente, y que seas tú el que hable, ¿no? Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la Escritura, la Biblia, el título de Biblia es el título de la composición de varios libros, con el convenio de una época de alrededor que se escribieron en cada uno en su época, alrededor de 4000 años. Que la gloria sea para el Señor. Es el libro más editado del planeta. El segundo es el Quijote. Me llama a mí la atención que el Quijote, querido hermano, se escribió por allá en el año 1600, pero queridos hermanos, 30 y pico de años anteriormente se escribió otro grandioso libro, que fue otra traducción de Casidoro de Reina. De ello proviene nuestra traducción de Reina Valera, de la composición de las dos, de Cipriano de Valera y de Casidoro de Reina. Por eso coge el apellido de los dos, haciendo el nombre de esta escritura, que se dice que es una de las mejores del habla hispana, la Reina Valera. Y no quiero que me malinterpreten, queridos hermanos, lo que les voy a decir algo, después lo comprenderemos. Esto no sirve para nada. Esta Biblia, las Biblias, los libros, no sirven para nada. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Me van a entender a la perfección.
Porque hay la lectura bíblica, que es el libro más editado del mundo. ¿Ustedes saben cuántos miembros en el planeta Tierra leen la Biblia? ¿Y me podrían decir cuántos son que son convertidos que la leen? Estoy seguro que hay más que leen la Escritura que no son convertidos que los que son convertidos. Esto yo lo aprendí en un día que fuimos a donde una mujer que se manifestó, ya me entienden ustedes, y muy enfadada me dijo: la Biblia no sirve para nada, es un libro histórico. Y yo allí aprendí esto, que la Biblia no sirve para nada cuando la leemos como un libro histórico, porque es un libro que comprende la historia más expandida y más aclaratoria de cualquier libro histórico. Comprende 4000 años, hermanos, toda la trayectoria de un pueblo. Pero ¿sabe cuándo se vuelve palabra de Dios? ¿Saben cuándo se vuelve con poder? Cuando empezamos a leer la Escritura, como le pasó al eunuco, que le dijo a Felipe: ¿entiendes lo que dices? ¿Quién me lo va a decir? Nosotros no tenemos a Felipe, tenemos a uno mayor que Felipe, que nos explica las cosas. Se llama Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor, porque mientras no lo leamos como se escribió, dice la palabra, porque la palabra, toda palabra de Dios es inspirada por Dios, pero nosotros, los que hemos creído en ella, los que tenemos fe, tenemos que leer la Escritura de la misma forma que se escribió, inspirados por el Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor. Y recuerden, Él nos lleva a toda la verdad. ¡Qué bien! La gloria sea para el Señor. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Los mayores estudiosos, y se pierden en la Escritura, son los testigos de Jehová. Son unos fenómenos en la lectura. ¿Pero ustedes creen que la leen a través del Espíritu Santo? ¿Cuántos ellos desechan al Espíritu Santo? Por eso la palabra te puede condenar o te puede salvar, cuando no se lee correctamente a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay que leen las Escrituras que no están guiados por el Espíritu Santo, no están guiados por la verdad? Testigos de Jehová, católicos, los adventistas del séptimo día, y tantas doctrinas y tantas iglesias, creyéndose que tienen el monopolio del Evangelio, el monopolio de las Escrituras, y el monopolio del Evangelio y el monopolio de las Escrituras lo tiene el Espíritu Santo. Que la gloria sea para Él, y Él es el que nos induce a entender la Biblia. Él nos induce a comprender. Él hace que nosotros leamos y que esta Escritura nos hable a nosotros. Porque acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Ustedes creen que un hombre carnal le puede hablar la Biblia? Vamos a hacer una lectura, por favor, en 1 Corintios capítulo 2, verso 12 hacia adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque en el mundo se lee mucho la Biblia, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Ay, la gloria sea para Él! Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la estudiará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad? A la personal, a la global y a la de la Escritura. Cuando somos enseñados por el Espíritu Santo, nos lleva a la Escritura a entenderla, porque estamos inspirados por Él, y entonces ahí coincide, cuando dice el texto, toda la palabra es inspirada por Dios, como nosotros que estamos inspirados para buscar la verdad en la Escritura, en el nombre del Señor. Pero ¿saben lo que a mí? Ay, Dios mío, miren, yo les voy a poner 2 ejemplos. A veces, ustedes saben que la Biblia, primeramente se transmitió el Evangelio no por escritura, sino verbalmente, oralmente, en las iglesias primitivas. Por eso se cumple el texto cuando dice que la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios. Pero quiero ponerles un ejemplo que ya se los he dicho muchas veces, pero permítanme que se los vuelva a decir una vez más. En ocasiones nos ponemos a comer, ¿verdad, queridos hermanos? Y degustamos esos alimentos, y si aquellos alimentos encima son aquellos que a ti te agradan, que te gustan, los deleitas, los disfrutas en el paladar, la gloria sea para el Señor y que nos vayan dando muchos alimentos. Pero una vez ingeridos, que has disfrutado de ese placer, después quizá que a las horas, al día, ya no te acuerdes de aquel sabor, ni te acuerdes de lo que has comido, ni siquiera tú eres consciente de lo que en tu organismo está pasando. ¿Y saben lo que está pasando en nuestro organismo después de haber ingerido ese alimento? Que el organismo, sin darnos cuenta ninguna, está obteniendo todas las proteínas, todas las vitaminas, todas las sustancias para que el cuerpo se esté fuerte en el nombre de Jesús. Es fácil de entender, ¿verdad? ¿Cuántos científicos nos lo han explicado miles de veces? Pero yo les quiero explicar algo. La palabra que es viva también nos alimenta. Y no nos alimenta el cuerpo porque nos alimenta el alma. Y quizá que cuando vengan ustedes a los cultos, porque quéranse, yo creo que aquí no sucede, pero supongo que en alguna iglesia habrá que solamente escuche el mensaje o la lectura bíblica simplemente cuando vienen a los cultos. Pero fíjense lo que les quiero decir. Nos deleita, cuando los alimentos nos deleitan el paladar, ¿verdad? Nos deleita la palabra del Señor en el oído. Y nos hace bien en nuestras vidas. Pero quizá que cuando salgamos allá afuera, después de las horas, no nos acordemos de lo que se ha predicado. Pero hay un alma dentro de usted y un espíritu dentro de usted que sí lo escucha, sí que lo toma en sí y obtiene para ejemplar esa sustancia, esas vitaminas, esa fortaleza, para que el alma esté fuerte en el Señor, para que el alma y el espíritu vivifiquen y alaben al Señor y podamos transitar por este mundo en el nombre de Jesús. Pero les quiero decir otro texto que a mí me rompe. Vamos a leerlo, por favor. Y se van a entender cómo que también la palabra va, ¿verdad?, ligada al Espíritu Santo. Porque ustedes imagínense que en una barca, suben a la barca, se echan a la mar, al río, donde haya agua, y si solamente van con un remo, que es la palabra, solo darán vueltas. Pero si van con un remo, que es la palabra, y el otro remo, que es el Espíritu, va a ir a buenos puertos y donde ustedes quieran y donde el Señor quiera. Pero vamos a hacer 2 lecturas. Efesios capítulo 6 y verso 17. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a hacer la lectura. Y tomando el yelmo de la salvación. Y escuchen bien,
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero hay otro que nos rompe. Este sí, este a mí me rompe, porque ahí hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Lo tenemos? Ay, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amén y amén. ¿Se dan cuenta lo que la palabra, a través de la espada del Espíritu Santo, pueden hacer en nuestras vidas? Y aunque que a veces no nos enteremos mucho, no tengamos constancia, nuestro intelecto no podamos comprender las cosas del Señor, pero a través de la palabra y del Espíritu Santo, nuestro espíritu y nuestra alma así la entiende, y podamos decir: no vivo yo, que vive Cristo en mí, y me siento fuerte y fortalecido en el nombre de Jesús. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para el Señor. Quiero también leer otros textos. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Sí. Espera un momentito. Vale, ¿lo leemos? ¿Lo tenemos? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Cristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Es así, hermanos? ¿Lo han leído? Vamos a hacer otra lectura. Primera de Juan, capítulo 15, verso 3. Le dijo Jesús a sus discípulos, ¿los tenemos, hermanos? Le dijo Jesús a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Hermano, ¿quieres que tu alma y tu espíritu esté fuerte, teniendo la sustancia de la palabra? Lee la Biblia y ven a los cultos a escuchar la palabra y el mensaje. ¿Quieres ser limpio? Lee la palabra y ven a los cultos, porque a través de la palabra serás limpio y limpia en el nombre de Jesús. Les voy a poner un testimonio muy aclaratorio. Miren, yo provengo de una cultura que es errante, nómada. Y en una casa que ya se establecieron, se pusieron a vivir una familia convertida. Los padres, los hijos, los nietos y la abuela. La abuela vestía con los trajes típicos, no sabía escribir ni leer, pero se convirtió al Señor. Y ella, cuando iba a los cultos, escuchaba la palabra, y cuando llegaba a su casa, en la hora de la cena en la mesa, le decía a sus hijos, a sus nietos y a sus nueras: he ido al culto, he escuchado la palabra, he escuchado al pastor, qué bien ha hablado, qué bien me ha hecho. Y le decían los hijos y los nietos: ¿y abuela? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha dicho? No me acuerdo. Al siguiente día sucedía lo mismo, queridos hermanos. Volvía a la mesa para cenar. Decía: qué bien me ha hecho la palabra, qué bien ha hablado el pastor, y me he salido bien, gozosa. ¿Y abuela? ¿Qué es lo que ha dicho el pastor? ¿Qué palabra ha sido? No me acuerdo. Y todos los días.
Y los nietos le dijeron: abuela, ¿por qué va al culto? Si usted escucha al predicador, escucha la palabra, no se entera de nada y vuelve para su casa, ¿para qué va? ¿Les digo lo que contestó aquella abuela convertida al Señor? Le dijo: ay, hijos, nietos y nueras, qué ignorantes sois. Yo he ido mucho por el mundo. He hecho campamento a los lados de los ríos. Iba con mi madre y con mi familia. Y cuando voy al culto me pasa cuando iba con mi madre a fregar y a lavar al río. Que cuando mi madre terminaba de fregar y lavar, cogía aquella cesta de mimbre, que nosotros sabemos hacerla muy bien. Cogía aquella cesta de mimbre y decía, y mi madre la pasaba por el agua, la levantaba hacia lo alto y todo el agua se caía. Y a mí me pasa como esa cesta, que la cesta no retenía agua. Como yo tampoco puedo retener hasta ahora o mañana la palabra. Pero me pasa como aquella cesta, señores, porque aunque no recogía el agua, qué limpia quedaba. Que la gloria sea para el Señor, qué limpia quedaba. Así somos nosotros, que no nos damos a veces cuenta, pero con la comunión del Espíritu Santo en las oraciones, con la palabra transmitida por los predicadores, nos vamos limpiando en el nombre de Jesús. ¿No lo hemos leído? Pues vosotros estáis limpios por la palabra. La gloria, la honra y la alabanza sea para el Señor. Cuando vivimos en esta línea, queridos hermanos, cuando ya sabemos conducirnos como conviene, cuando ya nos abrazamos con el Espíritu Santo y somos guiados por Él, la palabra llega un momento en la vida cristiana que es la que te enseña, pero después deja de enseñarte para cuando un cristiano es maduro, para convertirse en un libro de consulta. ¿Está bien lo que hago? ¿Voy a hacer esto que me dice la Biblia? Que la gloria sea para Él. Cuando ya estamos, ¿sabes lo que nos convertimos? En luz de este mundo, en sal de la tierra, que vayamos alumbrando en el nombre de Jesús. ¿Podemos leer Mateo capítulo 5, versos 14 y 15? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Alumbran a todos los que están en casa. ¿Cómo vamos a explicar esto? Una ciudad alumbrada en un alto y una lumbrera en una casa. Es muy fácil. En tiempos de Jerusalén, cuando no existía la electricidad, saben ustedes que se alumbraban con lámparas de aceite. En aquel tiempo, las casas que tenían más poder adquisitivo tenían la costumbre de coger aquella lámpara y ponerla en una ventana de su casa. Y así muchas de las familias ponían una lámpara. ¿Para qué ponían aquella lámpara en la ventana? Porque, hermanos, yo no sé si ustedes han ido por el campo en una noche profundamente oscura. Alguna vez que eso me ha acontecido a mí, a veces digo, pues es que no me veo ni los dedos de la mano. ¿Saber qué acontecía? Que los que iban a Jerusalén por la noche, desorientados, veían todas aquellas lámparas puestas en las ventanas de los hogares, y al ver aquellas lumbreras, se dirigían hacia aquel lugar que era la ciudad de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Y no les quiere decir algo esto,
que todos y cada uno de nosotros, como lámparas encendidas, tenemos que estar en el candelabro de la iglesia para alumbrar a aquellos que están por fuera, para que vean que aquí hay luz. La gloria sea para el Señor. Por eso tenemos que buscar el Espíritu Santo que representa el aceite para que nuestra lámpara esté siempre encendida en el nombre de Jesús, para alumbrar a aquellos que tengan que ser añadidos en el nombre de Cristo, porque somos lumbreras, la luz de este mundo. Pero hay algo también precioso, y es aquel hogar, en la casa, que se tenían que alumbrar, se tenían que ver por la noche, y aquella luz, las familias o los hogares pobres solo tenían una lámpara. Eran tan pobres que solo tenían una lámpara. Por eso aconseja Jesús de ponerla en lo alto, porque como dice la Escritura, para que todos los que están en casa puedan ver en el nombre de Jesús. Y les voy a decir algo, hermanos, lo sé porque yo esto lo he vivido. El cabeza de familia del hogar es el hombre, es el marido, claro que sí. Y se supone que él debe de ser la lumbrera, la luz, la lámpara que alumbre a los demás. Pero en ocasiones no acontece eso. En ocasiones acontece que aquella luz, que está llena del Espíritu, llena de la palabra, que alumbra, que sabe navegar en las contrariedades, que hace ver a su familia dónde debe de ir, a veces no está. Él es el cabeza, la autoridad de la casa, pero a veces el cabeza de familia no tiene la luz, no tiene luces. A veces puede ser la esposa, y a veces puede ser un hijo, una hija. Que la gloria sea para el Señor. Y les voy a poner un ejemplo que yo lo llegué a vivir. Hace muchos años yo llevaba la iglesia dominical y llevábamos alrededor de unos 20 o 25 niños. Y Dios me llevó a entender esto en dos de los niños. En unos que no venían, que eran de la iglesia, y como su padre era familiar, fui a hablar con él y le dije, hombre, nosotros tenemos que dar luz, tenemos que dar testimonio, tenemos que dar enseñanza y dar testimonio a los hijos de que vamos a llevarlos a la escuela dominical para que aprendan, para dar el ejemplo. Dice, sí, tienes razón, primo, tienes razón, pero te diré algo. Este primo mío se dedicó a evangelizar con familiares suyos a campamentos, a chabolas, era evangelista nato. Dijo, pero te voy a decir un ejemplo. ¿Sabes el mayor ejemplo que un padre de familia puede dar a sus hijos en cuanto a las Escrituras, a la Biblia y al mundo evangélico? ¿Cuál? Que entre el niño por la puerta de su casa y vea a su padre y a su madre de rodillas orando. Que la gloria sea para el Señor. Esa es la verdadera enseñanza que los padres dan a los hijos. Que entres por la puerta y veas a tu padre, a tu madre, hincados de rodillas, adorando al Señor. Pero fíjense, les voy a poner otro ejemplo, el de una hija. Miren, a mí me rompía el corazón, querido hermano. Me rompía el corazón porque había un matrimonio apartado de la iglesia que no venían. Sin embargo, una niña, una hija de ellos, quiso venir porque ahí se estudiaba la Biblia, hacíamos cánticos, hacíamos obras de teatro, hacían muchísimas cosas en la escuela dominical y por supuesto también les enseñábamos a orar. Era una niña que tenía alrededor de unos 8 o 10 años. Y aquella niña en las oraciones nos rompía porque aquella niña, que hoy ya es mujer, porque muchos de los niños y niñas que teníamos en aquella escuela dominical, algunos de ellos están predicando y otros están en los coros. Y esta niña también está acudiendo a las iglesias con un testimonio impresionante para la gloria del Señor. Y esta niña, cuando tenía 8 o 10 años, cuando elevaba la voz orando,
le decía: Señor Jesús, por favor, que mi padre y mi madre no se peleen, que vivan bien. Nos rompía y orábamos por esa niña, orábamos por esa casa, hermanos, los niños. Porque ¿saben qué pasa? Que el reino de los cielos es de los niños. Y el que no se convierte como un niño lo tiene un poco difícil. Aquella niña oraba. ¿Y saben lo que aconteció? Que esa niña era la luz de su casa. Esa niña entraba, porque el Evangelio debe de entrar por una puerta, y puede ser la puerta del padre, la puerta de la madre, la puerta del hijo, la puerta de la hija. Esa niña era la luz de su hogar. ¿Y saben lo que aconteció, querido hermano, querida hermana que me oye? Que ese matrimonio dejó de pelearse, y ese matrimonio volvió al Evangelio y volvió a los caminos del Señor. Que la gloria sea para Cristo. ¿Se dan cuenta? Y a veces no tenemos que darnos notorio: yo soy la luz y tengo que... No, encérrate en tu cuarto, en tu cámara secreta, que nadie te escuche, y empieza a orar para que tu casa sea luz también, en el nombre de Jesús. No pongas una muta encima y te cierres. No la apagues, en el nombre de Cristo. Pero también les quiero dar un consejo. ¿Ustedes creen que la evangelización, la predicación, en cuanto alguien no conoce al Señor, el monopolio lo tienen solamente los pastores, los dirigentes, los líderes? Yo digo desde aquí que no. Las dos columnas del cristiano, independientemente sea, perdóname Señor, perdóname, pido disculpas, independientemente de la chapa, las dos columnas son dos. La primera, salvarme yo, y vivir y luchar para tener la salvación y no perderla. Y después, esta salvación que yo he obtenido gratuitamente, esta salvación, presentárselo a otra persona que no la tiene. Que la gloria sea para el Señor, porque todos y todas, queridos hermanos, somos portadores de su gloria. Y podemos predicar, podemos testificar para ganar almas para Cristo, que eso es el deber de los cristianos. Y no se lo dejen ese cargo a los que ya llevan título, a los que están trabajando, no. Vamos a hacer una lectura. Hechos capítulo 11 y verso 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Amén. ¿No les dice nada esto, queridos hermanos? A mí me dice mucho, porque a veces los cristianos solo nos dedicamos a hablar con cristianos. No. Aquí solo predicaban a los judíos. No, Señor. También se debía de predicar a los gentiles. Predica a derecha, predica a izquierda, predica adelante, predica detrás, al butanero, al panadero. Predica para que la gente se salve, sea quien sea. Pero fíjense, lo que me llama también mucho la atención es que la Escritura esconde el nombre de estos dos. ¿No fue Pedro? ¿No fue Juan? ¿No fue Felipe? Esconde el nombre, porque ¿saben qué pasa? Que quizás a veces los que trabajan más en el Evangelio son los que a veces no se nombran tanto, pero sin embargo sostienen el peso y el arrastre del carro en el nombre de Jesús. No tenían nombre, porque no hay que buscar
nombres, hay que buscar almas. Miren, a mí aquí me enseña una cosa, y voy a ir terminando. ¿Ustedes se imaginan la primera iglesia que hubo en el planeta Tierra? La iglesia de Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan qué iglesia sería aquella? Ustedes imagínense, en primera fila, María, la madre de Jesús, Magdalena, quizá que allá estaba Lázaro, sus hermanas, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Felipe, Santiago. ¿Qué iglesia, verdad? ¿Qué espíritu, poder de espíritu había allí, verdad? ¿Qué palabra traerían los hermanos, verdad, que convivieron con Jesús? ¿Qué iglesia? Supongo que esa iglesia debía de ser... Pero ¿saben lo que pasa, queridos hermanos? Que tenían mucho nombre, pero muy poca dirección. Sí, mucho nombre, pero poca dirección. ¿Saben por qué? Porque la Biblia en muchas ocasiones esconde los tiempos. Y no sabemos cuánto estuvo aquella iglesia, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos. Yo me supongo que mucho tiempo, porque iban añadiéndose muchos, ¿verdad? Pero hay, queridos hermanos, no cumplían el mandato, la orden impuesta por Jesús. No lo cumplían. ¿Saben por qué? Porque tenían mucho nombre, sabían mucho, habían vivido mucho, pero eran muy cómodos. Solo en la iglesia, solo la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Cerradas. Muy cómodos, muy tranquilos, muy bien, muy satisfechos. Todo lo tenían en común, ¿no, hermano Dani? Todo lo tenían en común. Ninguno padecía, ninguno sufría, pero para el evangelio hay que sufrir, queridos hermanos, porque el evangelio se paga un precio, señores. Qué tranquilo. Y no cumplían la orden impuesta por Jesús, porque se acomodaron, estaban en, entre comillas, una especie de gloria mundana. Pero a veces acontecen y suceden cosas que no entendemos, que solo lo entiende Dios, y que hay cosas que solo lo permite el Señor y no lo entendemos el por qué. Lo que sí que tenemos que tener claro es que tenemos que estar, pase lo que pase, siempre en las manos del Señor. No lo sabemos por qué. Y alguna diversión entre ellos sabían, porque ellos saben qué pasa. En las diferentes iglesias que he ido, he admirado mucho la iglesia que tiene personalidad. La iglesia que tiene ancianos que quizá a los dirigentes que se desvarían un poco les digan: señores, vuelve un poquito a la línea. ¿Qué les pasó? A los apóstoles: oiga, por favor, pastor, pastora, dirigentes, líderes, que a las viudas de los gentiles las tenéis muy descuidadas. Y tuvieron que ponerse las pilas, los predicadores, los apóstoles, para administrar, porque la iglesia es administración tras administración. Estaban muy tranquilos, pero Dios tuvo que zarandear la iglesia, hermanos. Venga, menos comodidad y más trabajo. Hay cosas que no vamos a entender, hermano Daniel. No las vamos a entender, pero que están ahí, ¿no? ¿Saben lo que aconteció cuando las viudas de los gentiles estaban desatendidas? Tuvieron que hacer a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que arreglaran las mesas, ¿verdad? Y ellos dedicasen a la palabra. Pero movió los hijos el Señor. Y aconteció que para mover de sus asientos a aquellos grandes varones de Dios y aquellas grandes varonas de Dios, tuvo que zarandear la iglesia. Y tuvieron que coger los romanos. No, perdón, ¿quién fue? La ropa la cogió Pablo, ¿verdad? Guardaba las ropas. Fueron los judíos, me parece. Que estos judíos no paraban, Los judíos cogieron a Esteban y lo apedrearon. ¿Han leído la palabra lo que dice? Los esparcidos. Y dice más la palabra que por el temor de lo que aconteció, salieron todos por patas, queridos hermanos. Salieron todos esparcidos por los sitios. Porque a veces, el querido hermano, a mí me ha pasado, a veces yo me acomodo y el Señor quiere que yo me mueva, que yo me vaya a otro lugar, que yo esté en la voluntad del Señor, y si no me voy por mi propia voluntad, nos apedrean.
Filipos. Tuvo que apedrear aquella iglesia para que aquellos dirigentes se acordaran de la orden de Jesús. Y aunque no se acordaran, el Espíritu mismo lo indujo a que se cumpliera esa palabra. Cuando dijo Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, ¿y dónde? Y hasta el final. ¿Se dan cuenta? Cuando los apedrearon y se destruyeron, fueron estos dos que, lo dice la Escritura, que de la expresión de ellos testificaron en Antioquía y fueron llamados por primera vez cristianos. Allí ya se cumplió la orden del Señor y empezaron a hacer discípulos. Así que, ¿se dan cuenta, hermanos? Yo entiendo aquí que sí, la palabra, a través del Espíritu Santo, y leerla como se escribió, inspirados por el Espíritu Santo, para que comprendamos y entendamos lo que nos quiere decir, lo que nos habla, tanto individualmente como globalmente, la palabra del Señor. Pero que no solamente nos tenemos que conformar con esto, sino que también todo esto que aprendamos, todo aquello que recibamos, y cuando ya estemos maduros, podamos hacer como estos dos, que quizá no tenían nombre, como nosotros que quizá no tengamos nombre, pero que podamos testificar y convertir en el nombre de Jesús, sea quien sea, o griego o judío. Y yo les quiero decir algo desde aquí, querido hermano y querida hermana. Todos y cada uno de los que aquí nos encontramos, creo, no equivocarme, que no hay muy pocos neófitos, ¿no? De los que no saben de la palabra, de los que no son maduros. Aquí ya sabemos cuál es la palabra. Aquí ya sabemos lo que Dios demanda de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué les digo con esto? Que tienen calidad, que tienen herramientas, que Dios los ha preparado, que ha entrado el Señor muy fuertemente en este lugar. Ahora solamente hace falta una cosa: trabajar para Cristo. Y que seamos luz de este mundo, de este Tortosa. Que seamos también luz en nuestras casas. Y por favor, si eres luz, querida hermana, querido hermano que me escuchas, si el Señor y el Espíritu Santo te está golpeando que tú eres luz, que te pone en tus labios una palabra de amor para predicar, no escondas tu luz, ni fuera ni en casa. Que la gloria sea para el Señor. Así que ya no les canso más, solo decirles, y espero hacerles bien con este mensaje, un mensaje de aliento, de que somos lumbreras, de que somos lámparas y que tenemos que alumbrar. Tienen ustedes todas las herramientas para trabajar en el Señor.